Buenos días, niños y niñas. Hoy vamos a hablar de los pronombres personales. Lo primero que nosotros tenemos que saber sobre los pronombres personales es que son una categoría gramatical que hacen parte de nuestro idioma. Nuestro idioma está formado por varias categorías gramaticales, como son los pronombres, los sustantivos, los verbos que indican acciones, de los adverbios y otra serie de categorías. Pero hoy vamos a hablar de los pronombres como tal. Debemos tener claro que los pronombres pueden ser de varios tipos. Podemos encontrar los pronombres personales, podemos encontrar los pronombres posesivos, podemos encontrar los pronombres demostrativos, podemos encontrar los pronombres relativos, reflexivos, etc. Hay aún otros tipos de pronombres. También debemos tener en cuenta, debemos saber que los pronombres cumplen una función gramatical dentro de la oración. Es decir, cada pronombre o cada tipo de pronombre dentro de la oración, dentro del texto, cumple una función gramatical. Además de eso, también podemos decir que en su estructura, en su posición, ya más adelante hablaríamos de eso. Pero lo único que en este momento nos interesa son estos tres puntos. Y es reconocer que los pronombres hacen parte de las categorías gramaticales, que pueden ser de varios tipos y que cumplen una función gramatical. Esos tres elementos los debemos tener claros. Además de eso, en el día de hoy solamente nos vamos a enfocar en un solo tipo de pronombres. La próxima clase ya veremos otro. Pero en el día de hoy nos enfocaremos en los pronombres personales. Y deberíamos entonces responder a una pregunta. ¿Qué función cumplen estos pronombres? ¿Para qué se utilizan? ¿Cuál es su función? ¿Por qué los utilizamos? ¿Para qué los utilizamos? Y es sencillo. Estos pronombres simplemente los utilizamos para reemplazar nombres o sustantivos. Miren aquí, donde estoy señalando, se utilizan para reemplazar nombres o sustantivos. Es decir, básicamente la función que cumplen los pronombres es la de reemplazar, y sobre todo aquellos elementos que hacen parte del sujeto. Ya veremos más adelante cómo se hace eso. Pero de momento nos interesa esto, y es reconocer simplemente que los pronombres personales tienen la función de reemplazar. Esa es su función gramatical. Reemplazar nombres o sustantivos dentro de una oración. De forma práctica, este cuadro que está aquí nos muestra a nosotros los pronombres personales que existen en nuestra lengua, claro está. ¿Qué debemos saber sobre los pronombres personales? Además de los tres elementos que ya tenemos claro, debemos saber que los pronombres personales pueden ser singulares, es decir, se refiere a una sola cosa o a una sola persona, o pueden ser plurales, es decir, que los pronombres se pueden referir a varias cosas, a varios elementos, a varios objetos o a varias personas. También debemos saber que los pronombres pueden ser de tres personas. Es decir, podemos encontrar los pronombres en primera persona, podemos encontrar los pronombres en segunda persona, y además de eso, podemos encontrar los pronombres en tercera persona. ¿Qué quiere decir esto de la persona? Pero en la primera, es decir, soy yo quien lo está realizando. La segunda persona se refiere a alguien cercano, alguien que está allí. Y la tercera persona ya es un tercero, alguien que está un poco más lejano, realizando la acción. Estos pronombres, entonces, tenemos que los singulares son yo, tú, usted, él, ella, ello. Este pronombre ello es para referirse a cosas, a elementos, a objetos, animales en singular. Y los pronombres en plurales son nosotros o nosotras, ustedes, ellos o ellas. Tengo que hacer una claridad aquí, y es que también existe el pronombre vosotros o vosotras. Pero este pronombre vosotros o vosotras no lo utilizamos aquí en Colombia y sobre todo en Latinoamérica,
Este pronombre es muy común en España, por eso no lo vamos a colocar aquí, pero es necesario que usted tenga claro eso, que existe y que en España es muy común. Entonces, miren chicos y chicas que estos pronombres son sencillos, son súper fáciles de aprenderlo. Este cuadro que está aquí es el cuadro que nos va a orientar, que nos va a guiar, es el cuadro que necesitamos aprendernos. Son súper fáciles los pronombres personales. Yo, tú, usted, él, ella, ello, para referirse a animales, a cosas en singular. Nosotros, nosotras, ustedes, ellos y ellas. Y vamos a mirar algunos ejemplos. Algunos ejemplos prácticos son, por ejemplo, miren, usted es muy amable. En esta oración, el pronombre personal es usted y este pronombre hace parte de la segunda persona del singular. Otro ejemplo, ella es muy bonita. Aquí el pronombre personal es ella. Ella está realizando la acción y es una acción que se realiza en tercera persona. Un tercero o una tercera está realizando algo. O se puede decir de un tercero algo. En este caso se dice algo de un tercero. En este caso de ella. Ella es una persona bonita. Ellos compraron golosinas. Aquí el pronombre personal es ellos. Ellos se encuentran en... Aquí debo hacer una corrección. En tercera persona del plural, la tercera persona. Es el plural de él o ella. Ellos, ellas. Tercera persona del plural. Ustedes son divertidos. Este pronombre ustedes se encuentra en segunda persona del plural. Nosotras cantamos muy bien. Aquí el pronombre se encuentra en primera persona del plural. Nosotras. Es decir, hay una relación más cercana. Hay una relación más cercana y en ese caso es en primera persona. Yo juego fútbol. Aquí la oración la hace un sujeto en primera persona, soy yo, primera persona del singular. Nosotros leemos muy bien, es una oración en primera persona del plural. Tú eres muy inteligente. Tú nos habla de una segunda persona del singular. Voy a volver aquí a la diapositiva de los pronombres personales para hacer una aclaración. El pronombre tú o usted es lo mismo, pero aquí la diferencia es de formalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que utilizamos el pronombre usted para indicar respeto hacia alguien porque es mayor, porque es nuestro padre, porque es nuestra madre, usted, porque es alguien que merece respeto. Y utilizamos el pronombre tú cuando ya hay confianza, cuando ya conocemos a esa persona, entre amigos, entre compañeros, solemos utilizar el pronombre tú. Pero debemos tener claro que cuando estamos hablando con una persona mayor de edad y queremos dialogar con ella, debemos utilizar el pronombre usted por formalidad y por cordialidad, por respeto. Bueno, han visto que estos pronombres son sencillos. Haciendo un recorderis aquí, podemos recordar entonces que los pronombres personales pueden ser singulares, plurales, que pueden estar en primera persona, en segunda persona, en tercera persona, que cumplen una función gramatical, que pueden ser estos pronombres que son sencillos de aprenderlos y son prácticos. Pero vamos a seguir explorando otros elementos. Vamos a seguir explorando otros elementos aquí que son interesantes. Ya les digo, esperen un momento. Bueno, ¿qué más tenemos que saber sobre los pronombres personales? Vamos a ver cómo ellos realizan la función, que dentro de otras cosas es sencillo reconocerlo. Miremos algunos ejemplos. Miremos aquí el primer ejemplo que tenemos en la diapositiva. Los gatos están jugando. En esta oración hay un sujeto. Recuerden que nosotros vimos semanas anteriores la oración gramatical.
y veíamos que está conformada por un sujeto y por un predicado. En la oración, los gatos están jugando, quien realiza la acción son los gatos, por lo tanto, el sujeto son los gatos. El predicado viene siendo entonces, están jugando, están jugando. Están jugando es el predicado. Y podemos decir, ya que nos acordamos de la oración gramatical, que el núcleo del sujeto, en este caso, en la parte más importante del sujeto, son gatos, gatos, y que el núcleo del predicado o del sintagma verbal, como aprendíamos en esa clase, es el verbo estar, que está conjugado allí en están. Si nosotros le preguntamos a esa oración, ¿quién realiza la acción o quiénes la realizan? Si podemos decir él no puede ser porque los gatos están en plural. Si decimos nosotros, no puede ser tampoco. Si decimos yo, no, porque no está en plural. Y si decimos ellos, claro que sí, los gatos están jugando. ¿Quiénes son los gatos? Ellos. Si le hacemos la pregunta, la responde. Entonces, así de esa forma nosotros vamos reconociendo los pronombres personales, cómo se reemplazan. Miren entonces, ¿cómo cumple la función aquí? Recuerden que los pronombres personales se utilizan para reemplazar nombres, para reemplazar en el sujeto. Y miren cómo lo está desempeñando en esta oración tan sencilla. Los gatos pueden ser reemplazados sencillamente y sin cambiarle el sentido por ellos. Veamos la segunda oración. Mi mamá está cocinando. Sujeto de la oración, mi mamá. Mi mamá es la persona que realiza la acción. ¿Cuál es el predicado? Es lo que realiza. ¿Qué es lo que realiza? Que está cocinando. Núcleo del sujeto, mamá. Núcleo del predicado, está. Si yo pregunto la oración, ¿quién es mi mamá? Obviamente no es él, tampoco son ustedes, ni tampoco son ellos, ni tampoco son ellas, ni tampoco soy yo. ¿Quién es mi mamá? Ella. Es decir, una tercera persona. Por eso, mi mamá en esta oración puede ser reemplazada por el pronombre personal en tercera persona del singular, ella. Si yo digo, ella está cocinando, estoy reemplazando el sustantivo mi mamá es sustantivo mamá, por ella. Entonces miren cómo cumple esa función allí tan sencillo, tan práctico. Algo que debo decirles sobre estos pronombres es que la verdad no son tan complejos, son fáciles de aprender, de entenderlos, de analizarlos. Y bueno, en la medida que vayamos viendo más ejemplos, seguiremos explorando un poco más. Veamos un ejemplo más. Aquí tenemos 4 casos más. El caso 3, David y yo somos amigos. Miren esa oración, David y yo somos amigos. Sujeto de la oración, David y yo, porque son las personas que están realizando la acción. ¿Qué es lo que se realiza? ¿O qué es lo que se dice? Somos amigos. En este caso, el predicado de esta oración es somos amigos. Somos amigos. Bueno, si yo le pregunto a la oración, ¿quién es David y yo? No son ustedes, tampoco son ellos. ¿Quién es David y yo? David y yo somos nosotros, Entonces, David y yo puede ser reemplazado por el pronombre personal en primera persona del plural, nosotros. Nosotros. Si decimos, los policías atraparon al ladrón. Sujeto, los policías. Predicado, atraparon al ladrón. Núcleo del sujeto, policías. Núcleo del predicado, atraparon porque es el verbo, es la acción que está conjugada. Si nosotros preguntamos a esa oración 4, ¿quiénes son los policías? No pueden ser yo, no puede ser él, porque está en plural, no puede ser ella, porque se refiere a un grupo, no puede ser nosotras. ¿Quiénes son los policías? Pueden ser ustedes o pueden ser ellos. En este caso yo opté por el pronombre ellos. Tenemos que saber que, bueno, aquí también en este caso puede ser el pronombre ustedes.
Pero para diferenciarlo debemos tener en cuenta el contexto. ¿Qué es el contexto? En el momento en que estamos leyendo o que estamos diciendo las cosas, sabemos a qué estamos haciendo referencia, ya puede ser a ustedes o a ellos. En este momento es difícil de entenderlo, pero eso es en el contexto que lo comprendemos y ya hemos aclarado que contexto es cuando en el momento en que estamos hablando a quien hacemos referencia, podemos darnos cuenta si es a ellos o a ustedes. Veamos el quinto ejemplo. Mauricio vende frutas. Mauricio vende frutas. Sujeto, Mauricio. Predicado, vende frutas. ¿Quién es Mauricio? No es ella, tampoco es ellos, tampoco es ellas. ¿Qué pronombre personal lo reemplaza? Él. Y este él aquí lo dejé así porque quiero hacer una aclaración. Este él debe ir con una tilde. ¿Por qué con una tilde? Porque también hay un él que es un artículo definido y se refiere a una palabra que relaciona, podemos decir el carro, ese él no va tildado, el avión, el aeropuerto, el edificio. Pero aquí cuando hablamos de él, de pronombre, siempre debe llevar el signo diacrítico o la tilde como le conocemos comúnmente. Mis hijas son organizadas. Sujeto, mis hijas. Predicado, son organizadas. ¿Quiénes son mis hijas? No pueden ser yo, no puede ser nosotras, no pueden ser... Mis hijas son organizadas. Allí en ese contexto, el pronombre más indicado que reemplaza a la palabra hijas es ellas. Ellas. Y miren que hay una concordancia. Hijas es femenino, ellas es un pronombre femenino también. Esa es una de las cositas que debemos también recordar en los pronombres personales, y es que pueden ser tanto femeninos como masculinos, nosotros, nosotras, ellos, ellas, vosotros, vosotras, etcétera, etcétera. Él, ella son pronombres masculinos. Entonces, chicos, miren, esto es sencillo, es práctico, no tiene nada del otro mundo, es simplemente ponernos a practicar. Los pronombres personales son súper sencillos, hay que practicarlos, hay que estudiarlos, son fáciles de aprender. La tablita que está aquí es la guía, es la ayuda, nos ayuda a comprenderlos, a entenderlos, a aprenderlos. Y miren que no son muchos, son poquitos. Yo, tú, usted, él, ella, ellos, nosotras, nosotros, vosotras, vosotras, ustedes, ellos, ellas. Entonces miren que esto es interesante. Los pronombres personales es un tema sencillo, como les había dicho. Es simplemente cuestión de practicar, de ponerse a estudiar. Otra cosita que les voy a decir sobre los pronombres es que, si se han dado cuenta, los pronombres personales, o sea, las oraciones empiezan con ellos, porque los pronombres personales son sujetos, pueden funcionan como sujeto dentro de su categoría gramatical, pueden desempeñar otras funciones, sí, pero la función primordial es la de ser sujeto. Y por eso es que usted ve que las oraciones, en el caso de los ejemplos mencionados, mira aquí, los pronombres van al comienzo de la oración. Usted es muy amable, ella es muy bonita, ellos compraron golosinas, ustedes son divertidos, nosotros cantamos muy bien, yo juego fútbol, nosotros leemos muy bien, tú eres muy inteligente. Miren que las oraciones empiezan con un pronombre personal, porque los pronombres tienen la función de ser sujeto dentro de la oración. Esa es una de sus funciones principales. Entonces, chicos y chicas, espero que esta clase haya sido productiva para ustedes, que hayamos aprendido sobre los pronombres personales. Y es que son sencillos, son fáciles de aprender, no tienen nada del otro mundo. Es simplemente cuestión de practicar, de hacer ejercicios. Recordemos entonces que los pronombres personales tienen la función de reemplazar nombres. Como veíamos, reemplazábamos los gatos por el pronombre ellos, reemplazábamos David y yo por el pronombre nosotros, reemplazábamos mis hijas por ellas, y así sucesivamente. Esto es sencillo, chicos y chicas.
Entonces, con esto llegamos al final de la clase. Los invito a realizar las actividades que están pendientes de este tema en las páginas del libro. Y bueno, en la guía de orientaciones están las indicaciones para que las realice después de ver este video con más claridad, ya con un poco más de entendimiento. Y bueno, pues chicos, esto ha sido todo por hoy. Bye bye.